diseminación al espacio, el paciente adulto o pediátrico tiene que demostrar tenés al menos una lesión en alguna de las dos topografías clásicas, que es periventricular, yuxtacortical, infratentorial, siendo la ubicación más frecuente la del pedúnculo cerebeloso, y la médula espinal. Y para la diseminación en tiempo, la más fácil es pedir una segunda resonancia y demostrar que aumenta la carga lesional en T2 o en FLAIR con una nueva resonancia realizada en cualquier momento, o sea, al mes, a los 2 meses, en cualquier momento. De lo contrario, para hacer todavía más rápido el diagnóstico, esta revisión acepta que en el primer estudio de neuroimagen, con el primer evento clínico del paciente, si existe coexistencia de lesiones que captan y no captan, también está hecha o cumplido el requisito de diseminación en tiempo. Esta paciente, vean que tiene todos los patrones de captación posibles, nodular, en anillo abierto, difuminada. Esto sería el criterio de diseminación en tiempo radiológico. El criterio clínico sería esperar a que tenga una segunda recaída. La innovación de los criterios del 2017 es volver a traer la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo con un valor diagnóstico que no estaba tan resaltado en los criterios o en las revisiones anteriores. Así que un evento clínico aislado que tiene evidencia radiológica de diseminación en el espacio y una punción lumbar con bandas oligoclonales positivas en líquido cefalorraquídeo, hecho con la mejor metodología que es el isoelectroenfoque, también hace el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y siempre que no haya hallazgos atípicos en el líquido, en la clínica o en la neuroimagen. Bueno, el Grupo Internacional de Esclerosis Múltiple Pediátrica, que conformamos inicialmente en el 2002, y comenzamos a revisar la posibilidad de reunir criterios para pediatría. Publicamos inicialmente en el 2007 los criterios para niños y luego fue actualizado la revisión de los criterios del 2007 en el 2013. Entonces, tratando de aplicar los criterios para adultos de esclerosis múltiple y tratando también de hacer un diagnóstico rápido, lo que entendimos es que no es posible aplicarlos absolutamente con algunos fenotipos clínicos particulares y en algún grupo etario particular. O sea que el problema es esencialmente en los chicos más pequeños, menores de 10 o 11 años, sobre todo si su primer evento clínico fue encefalopático. O sea, la mayoría de los adultos van a tener un primer evento clínico, lo que se llama el CIS, Clinical Isolated Syndrome, que no incluye encefalopatía, pero los chicos pueden tener encefalopatía acompañando a un déficit focal o paraescraniano, si es un síndrome de tronco, y tener una configuración que parece una DEM. En ese caso no se puede aplicar el criterio radiológico de la coexistencia de lesiones que captan y no captan, porque motivarían un error diagnóstico. Por eso es que los criterios de 2013 lo que presentaron son 4 escenarios diagnósticos posibles. O sea, cuando el paciente tiene 2 eventos clínicos no encefalopáticos, son los mismos criterios del adulto. Separados por más de 30 días, comprometen más de un área del sistema nervioso, está hecho el diagnóstico. Si tiene un evento clínico no encefalopático y una resonancia que cumple con el criterio de diseminación en espacio, esperaremos a que tenga una nueva recaída clínica o que una nueva resonancia muestre una lesión nueva para cumplir el de diseminación en tiempo. Pero cuando el paciente tiene un evento ADEM, no se puede usar la resonancia para cumplir el criterio de diseminación en tiempo. Así que hay que esperar a que tenga un evento típico de esclerosis múltiple que no sea encefalopático. Y el criterio de usar la resonancia en un paciente con un CIS, sin encefalopatía, debe ser solo aplicable en los chicos mayores de 12 años, para no tener un riesgo de error diagnóstico. Los criterios más actuales de los adultos fueron aplicados en 2 cohortes pediátricas y lo que se observó es de que funcionan bien en pediatría, que la utilidad de traer a las bandas oligoclonales para sustituir el requerimiento de diseminación en tiempo resultó útil para mejorar también el desempeño de estos criterios en población pediátrica. Y esta nueva cohorte, que también usó los mismos criterios en Europa, hace la misma salvedad que habíamos hecho nosotros en el 2013. Ojo con los criterios aplicados por debajo de los 12 años y ojo cuando tienen un fenotipo clínico que incluye encefalopatía. Entonces hay algunas características diferentes que tiene el paciente pediátrico con esclerosis múltiple. Por supuesto que es mucho menos frecuente la enfermedad en esta población que en adultos.
La frecuencia está estimada de todas maneras que de toda la población que se sigue de adultos en las clínicas especializadas, entre el 7 y el 10% tuvieron un debut de la enfermedad antes de los 18 años. No es poco. Lo que ocurre es que en esos primeros años iniciales quizás no tuvieron el diagnóstico correspondiente. Entre los 10 y 16 años es más frecuente, la frecuencia oscila entre el 2.7 al 4.4% y mucho más baja por debajo de los 10 años. En casi todas las series publicadas, la edad media oscila entre los 8 y los 14. El pico es entre los 12 años. Y el gran predominio femenino, que les habrán explicado en la clase de adultos con esclerosis múltiple, no es tan claro en pediatría. Sí es importante cuando vemos al paciente postpuberal. O sea, el paciente mayor de 13 años, la relación femenino-masculino es casi 4:1. Pero en el paciente prepuberal, debajo de los 12, 13 años, la relación es más pobre, 1.5:1. Y en nuestra corte del Garrahan, que tenemos pacientes debajo de los 6 años, se iguala, es 1:1. No hay muchos estudios epidemiológicos y con base de datos nacionales para decir una incidencia estimada. En Alemania se hizo uno muy bien diseñado y estimó que la incidencia es 0.3 cada 100.000 niños por debajo de los 16 años. Y un estudio realizado en Estados Unidos le estimó en 0.5 cada 100.000. Este gráfico solo les muestra, las barras rojas son las chicas, las celestes son los varoncitos, para que vean cómo se despegan las barras con mucha más frecuencia de chicas sobre los muchachos cuando nos vamos por encima de los 11, 12 años, o sea, en el periodo postpuberal. Las formas evolutivas, de las cuales deben haber conversado ya en la clase anterior, saben que reconoce una forma recaída-remisión, que no en todos los pacientes vuelve a la línea de base, porque a veces pueden quedar con discapacidad dependiendo de la gravedad de la recaída previa. La forma secundaria progresiva, que generalmente acontece después de un curso de evolución de la enfermedad a recaída-remisión, donde el paciente empieza a progresar en la escala de discapacidad sin recaídas claras. Y la primaria progresiva, donde el paciente empieza a deteriorarse, sobre todo motrizmente, sin una recaída clínica formal inicial. Bueno, en pediatría casi el 90%, 95% de los chicos tienen una forma evolutiva a recaída-remisión. La forma secundaria progresiva probablemente la siguen nuestros colegas de adultos, nosotros que en general no la vemos en la etapa pediátrica, y es excepcional la forma primaria progresiva. Entonces, entre el 93 y 100% de los chicos, esa recaída-remisión. Y es una enfermedad más inflamatoria y más activa que en adultos. El 60% de los chicos va a recaer en el primer año. Hay un estudio hecho en Estados Unidos, es una cohorte, digamos, donde la misma clínica sigue pacientes adultos, desarrolló una clínica para pediátrica, pero tienen en el mismo centro el seguimiento de pacientes adultos. Entonces observaron que comparando niños contra adultos, el intervalo entre el primer y el segundo evento clínico es mucho más corto en los chicos. Y por lo tanto, la tasa anual de recaídas es más alta en pediatría que comparada con los adultos. 1.13 contra 0.4 en adultos. La resonancia magnética es la herramienta diagnóstica fundamental y cuando es de mejor resolución, más útil como herramienta de diagnóstico. La resonancia 1.5 sería como el estudio ideal. La 3.0 es muy útil, pero a veces no está accesible para todos los pacientes. Lo que siempre recalcamos es que el estudio, aunque el paciente tenga un síndrome de tronco o un síndrome de nervio óptico, estudiamos todo el neuroeje. Y fundamentalmente porque es muy frecuente que tengamos que anestesiar a los chicos para poder hacer una resonancia magnética sin artificio de movimiento. Entonces hay que tomar toda la ventaja posible en un estudio, que está mediado con anestesia y por el costo que tiene. Entonces estudiamos órbita, cerebro completo y médula espinal completa. Las lesiones cerebrales son muy parecidas, sobre todo en los adolescentes, a las que ustedes conocen en pacientes adultos. A veces el daño inflamatorio es muy claro, porque es mucho más inflamatoria en chicos que en adultos. La mielitis clásica es corta, como la ven aquí, menos de 3 metámeras, para diferenciarla con la neuromielitis óptica, y siempre también hay que buscar en el plano axial para ver que es parcial y no centromedular o completa como en neuromielitis óptica. Captación con gadolinio, sobre todo en el primer estudio radiológico siempre hay que pedirlo porque nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico.
Y los patrones son múltiples, nodulares, en anillo completo, como en este caso, o en anillo abierto, como en esta lesión de pedúnculo cerebeloso. Y una técnica que estamos utilizando en este momento, sobre todo fundamentalmente en el primer estudio, el que nos va a ayudar para el diagnóstico, es en el 1.5 que tenemos en el Garrahan, o cuando podemos hacer afuera en un 3.0, es pedir susceptibilidad magnética, y en la secuencia de susceptibilidad poder encontrar el signo de la vena central. Acá tienen un flare, y la contrapartida es ver cómo en susceptibilidad ven la vena central de más del 80% de las lesiones que identificaron en T2 o en flare. Este sería un ejemplo clásico de un adolescente con esclerosis múltiple. Es una paciente de 13 años que llegó al hospital con ataxia, hemiparesia y diplopía. No estaba encefalopática, no estaba en un contexto febril. La paciente fue admitida, se le hizo la resonancia magnética y pasó por todo un panel de laboratorio para descartar otras entidades. La punción lumbar mostró un ligero aumento de proteínas, recibió corticosteroides y esta fuera la primera imagen. Entonces tiene lesiones infratentoriales, muy típicas en pedúnculos cerebelosos y detrás del cuarto, lesiones periventriculares bien claras, algunas yuxtacorticales, algunas bien ovoides, y aquí tenía por lo menos un habano en la médula cervical, que es una lesión típica de múltiple. Se enviaron las bandas oligoclonales que se hacen afuera del hospital para poder usar la mejor técnica, que es el isoelectrofocusing. Así que cuando volvimos a citar a la paciente para una resonancia de control, se demoró un poco más y ya vino con una recaída clínica. Ahora vino con neuritis óptica izquierda, una hemiparesia izquierda y tenía signos piramidales en miembros inferiores bilaterales. Lo que traía era el papel de las bandas oligoclonales de la primera internación y eran positivas en líquido. La nueva neuroimagen mostró, vean que tenía muy buena reducción de los diámetros de las lesiones anteriores, pero no desaparecen. Y se ve un aumento de carga lesional. Tiene nuevas lesiones con diferente distribución. Acá tiene un rosario de lesiones corticales muy interesante y una muy tumefactiva profunda en el hemisferio derecho. Y había reparado bastante bien el habano en la médula cervical, pero insisto que la lesión no desaparece. Mejora mucho, pero no desaparece. Esta es una de las primeras pacientes que en el 2001 comenzó tratamiento inmunomodulador, con el tratamiento que disponíamos en ese momento, que era interferón. Esta es la última imagen que pudimos conseguir de la paciente antes de derivarla para su seguimiento. Creo que está seguida ahora en el Hospital Ramos Mejía. Nosotros podemos seguir a los pacientes hasta los 18 años. Entonces, esta chica nunca más tuvo recaídas clínicas con tratamiento con interferón. Pero vean que no detuvo la progresión de ganancia de lesiones en su neuroimagen. Esto les muestra, por un lado, de que es una enfermedad que sigue evolucionando, aunque uno utilice algunos tratamientos como los inmunomoduladores, que no evitaban absolutamente la ganancia de lesiones subclínicas, aunque sí frenó en ella, y muy bien, durante 4 años, la evidencia de recaída clínica. Y la segunda cosa que tendrían que ver es que los ventrículos en la resonancia inicial eran de diámetros normales, y ya aquí cerca de los 18 años tiene un ensanchamiento de los diámetros ventriculares y espacios subaracnoideos más profundos. Con lo cual ya está entrando en una etapa con pérdida de volumen cerebral, con signos de atrofia encefálica, si bien estaba hasta ese momento con preservación cognitiva y preparando su ingreso a la universidad. Y vean cómo se comporta una esclerosis múltiple en un niño de 2 años. Este es un paciente muy antiguo, del año 2000, ingresó al Garrahan con ataxia, afasia, trastorno del glutorio y estando en la guardia empezó a deprimir el sensorio. Y se puso francamente en horas encefalopático. Y esta era la primera resonancia magnética. Entonces no tenía tantas lesiones supratentoriales. Acá tienen una, aquí tienen otra en el cuerpo calloso, y la mayor carga lesional se veía en cerebelo. Tenía una lesión tumefactiva, en el cerebelo derecho y en el pedúnculo cerebeloso, vean cómo captaba gadolinio, y una lesión más sutil pero grande en el hemisferio izquierdo. El paciente se recuperó muy bien con pulsoterapia endovenosa con corticoides, estuvo perfecto, recuperó su sensorio, los signos de tronco, recuperó el lenguaje y se fue caminando independiente, caminando solito. Y enviamos bandas oligoclonales nuevamente. En julio de ese mismo año, a los pocos meses, cuando había dejado el corticoide, vuelve a ingresar con ataxia, hemiparesia izquierda, pero ahora sin encefalopatía. Hablaba perfecto, no tenía trastornos deglutorios, pero tenía un déficit motor y una marcha atáxica franca.
La nueva punción lumbar que le hicimos mostraba un poco de movilización de proteínas y pocas células, pero nos trajo nuevamente el resultado de las bandas de la primera internación y eran positivas. Si ven el segundo tanda de resonancias magnéticas, comparadas con la primera, redujo bastante las lesiones tumefactivas que tenía el cerebelo, pero no desaparecieron, y comenzó a aumentar carga lesional supratentorial, algunas de límites deflecados, como se puede ver en ADEM, pero otras más ovoides y con límites más precisos. Era un paciente de 2 años y medio, tenía bandas positivas, pero nos parecía imprudente comenzar cualquier tratamiento agresivo para esclerosis múltiple en ese momento, con lo cual decidimos pulsearlo, que recuperó todo, y dejarlo ambulatoriamente con una dosis en reducción de corticoides, pero largo. De todas maneras no nos dejó llegar el retiro completo porque a los 5 meses hizo una neuritis óptica y luego tuvo 2 recaídas más visuales adicionales y volvió a repetir bandas oidocronales positivas. Este es uno de los primeros pacientes menores de 5 años que comenzó tratamiento inmunomodulador con interferón. Y nunca más tuvo recaídas, y tengo entendido que actualmente, que tiene algo más de 20 y algo de años, está seguido en Bahía Blanca por un colega de adultos, ¿no? Y sigue sin recaída clínica. Pero fíjense radiológicamente cómo siguió ganando carga lesional, y acá tiene un rosario de lesiones desmielinizantes, con lo cual, a medida que el chico va creciendo, va adquiriendo un patrón radiológico un poco más parecido a la imagen del adulto. En el paciente menor de 10, 11 años. El paciente adolescente se comporta igual que la neuroimagen de un paciente adulto común. En pediatría le estamos dando mucho atención al desempeño cognitivo, principalmente por la edad en la que estos chicos desarrollan esta enfermedad. Es la edad en que académicamente tendrán que hacer su formación primaria y luego ingresar a la escuela secundaria. La pionera en la evaluación de este tipo de aspecto de la enfermedad en pacientes pediátricos fue María Pia Amato, en Italia. Y lo interesante es que hizo el seguimiento de más o menos la misma población de chicos a lo largo de los años. Así que en la última publicación lo que demostró es que los chicos van mostrando deterioro cognitivo, estén o no con tratamiento y estén sin recaídas clínicas o con recaídas. Así que impresiona que el deterioro cognitivo es independiente de la actividad clínica de la enfermedad. Más de la mitad mostraron deterioro a lo largo de estas 3 evaluaciones, un porcentaje más bajo, 25% mostraron mejoría, y hay un 20% que se mostró estable. Los factores de riesgo que encontró María Pía para tener mayor compromiso cognitivo era haber empezado su esclerosis múltiple a edad muy temprana, esto se refiere por debajo de los 10 años, y además tener un menor nivel educativo, tener un background educativo malo y tener una formación académica mala. Y bueno, los factores de impacto negativo, obviamente, esto impacta en el desempeño futuro escolar y también en sus relaciones familiares y sociales. Y los más interesantes estudios que acompañan. Ella vio el impacto final, cómo impacta en el desempeño cognitivo, en las áreas cognitivas. Pero ¿cómo se ve esto en la resonancia magnética? Bueno, el primer trabajo de Aubert Broch del 2011 lo que mostró es que el volumen cerebral total y los volúmenes cerebrales regionales, ya en el primer evento clínico en los chicos, mostraban una reducción comparado con chicos de la misma edad. Pero el estudio más interesante es el que se comparó, digamos, con el estudio poblacional que hizo el NIH. Es un estudio de desarrollo cerebral normal en pacientes pediátricos. Mostró su estudio con muchísimos pacientes tratando de ver cómo es la curva normal de crecimiento, que para las chicas aquí estaría dibujada en beige y para los varones está dibujada en celeste. Esto es desde los 5 a los 20 años, cómo está calculada la tasa en que debe crecer el volumen cerebral completo, y aquí cómo debiera crecer el volumen cerebral en varones y en chicas del tálamo, que de lo regional es el área cerebral que más sufre, digamos, la reducción de su volumen. Y en estas 2 tablas pueden ver la diferencia de cómo va bajando, cómo no respetan ese crecimiento esperado los varones, sea con baja o con alta tasa lesional, y lo mismo las chicas con esclerosis múltiple, con baja o con alta tasa lesional. Fíjense las chicas en marrón, cómo se alejan de la curva que debió tener de crecimiento normal su tálamo. Los varones lo mismo, cómo cae el crecimiento talámico contra aquel que debió tener, y esto es el volumen total cerebral. Cae muchísimo en las chicas y en los varones también.
Hay factores pronósticos en pediatría como los hay para adultos, tenemos factores demográficos, clínicos, hay algunas características de la resonancia que también pueden ser útiles como factores pronósticos. Muy importantes los factores medioambientales, porque algunos de ellos son modificables, y recientemente algunos biomarcadores específicos que también marcan valor pronóstico. Esto, sobre todo, lo he sacado de la experiencia de Martín Toré en una cohorte de pacientes adultos, con algunos adolescentes que tiene el Valdebrón en Barcelona, donde encontró que la edad y el género no son factores pronósticos de alto impacto, son de más bajo impacto, pero tienen alguna injerencia. Lo que definitivamente casi todos los estudios, y los que les voy a mostrar ahora hechos en pediatría, un intervalo más corto entre recaídas y un intervalo más corto para el segundo evento es un marcador de alto impacto pronóstico negativo. La incompleta recuperación después de un primer evento clínico también es un factor negativo. El número de eventos en los 2 primeros años va compasado al segundo ítem que les mencioné, a tener un intervalo más corto. El número de lesiones es un factor importante. Tener más de 10 lesiones en T2 en la primera neuroimagen es de alto impacto en pediatría. Y la localización es el segundo factor a tener en cuenta, tronco encefálico y médula, pero también sustancia gris cortical. El aumento de la carga lesional en los 5 primeros años de enfermedad es también de mal pronóstico, y vuelven a tener valor el interjuego con los factores medioambientales. Estos son estudios realizados todos en población pediátrica con esclerosis múltiple, para que vean que para Boyko la tasa de recaída alta era un factor pronóstico, para Gessi también. Simone recalcó el intervalo corto entre el primer y segundo ataque. Youssef y Michaelov, que son del grupo de Francia, vieron que las chicas tenían una mejor evolución que los varones, y para Renou el curso progresivo o el número de recaídas durante los 5 primeros años eran factores negativos. A mí me parece muy bueno el trabajo de Faldano, que es un trabajo de real life, en una población con evento desmilizante aislado pediátrico. Y lo que él encontró haciendo esta evaluación de multifactores es que el riesgo de tener un segundo evento, después de un primer evento de CIS, durante el seguimiento en pacientes pediátricos, aumentaba el riesgo el ser mujer y haber tenido un evento multifocal en el primer evento. No un síndrome puro de médula o de nervio óptico o de tronco, sino un déficit multifocal. Y por supuesto que la exposición a una droga modificadora de enfermedad reducía francamente el riesgo de un segundo ataque. O sea que esto también dio fuerza para comenzar el tratamiento antes en los chicos que tenían un evento desmilizante aislado. Es el factor que más tiró esta curva para la izquierda, y los otros factores la tiraban más hacia la derecha, o sea, de factores de riesgo. Y lo interesante también del trabajo de Faldano es que cuando ya está instalada la enfermedad, cuando ya tienen diagnóstico de esclerosis múltiple, después del inicio, qué factores jugaban para la progresión del EDCS, para empeorar la progresión de discapacidad. Y reducían el riesgo el paciente más pequeño, menor de 15 años, y que esté expuesto a drogas modificadoras de enfermedad. Y aumentaban el riesgo de progresar en recaídas, de progresar la discapacidad cuando ocurría una recaída. Eso era el factor, ven aquí, que más tiraba la curva para la derecha, aumentaba el riesgo. De los biomarcadores, hace 2 o 3 años que están evaluando el valor de la chitinasa 3-like y de los neurofilamentos de cadena ligera, que empezaron a aparecer en pacientes adultos y comenzaron a demostrarse en pacientes pediátricos. Bueno, Wenzel sobre todo demostró que estos neurofilamentos en líquido aumentados diferenciaban a los chicos que tenían una patología desminimizante de otros que tenían un evento clínico de otro tipo, de otro mecanismo fisiopatogénico. Después encontró que esos neurofilamentos en el líquido reflejaban precozmente injuria axonal aguda. Más recientemente, el valor de estos neurofilamentos de cadena liviana es la utilidad de hacerlos en sangre, y no es necesario entonces monitorear a los chicos con funciones lumbares. Y estos valores de neurofilamentos en sangre tienen tanta utilidad como los de líquido y permiten monitorear la actividad de la enfermedad. O sea que el aumento de estos neurofilamentos hablarían de injuria axonal y marcan un pronóstico severo para la enfermedad que nos permitiría elegir una decisión terapéutica apropiada, pero también monitorear al chico o al paciente pediátrico cuando ya está en tratamiento. A ver si el tratamiento que estamos utilizando es útil o debemos hacer un shift para una droga de otra línea.
Los factores medioambientales son interesantes tenerlos en cuenta porque son modificables. La exposición al tabaco fue estudiada en pediatría, el primer grupo fue Michael Off de Francia, y encontró que había un riesgo aumentado de exposición al tabaco, o sea, esto era fumador pasivo, padres fumadores y chicos expuestos al humo del cigarrillo de los padres. Y tenía un 62% de exposición al tabaco contra un 4% de población control que no tenía esclerosis múltiple. De las infecciones es el antecedente de mononucleosis infecciosa, o sea que es los anticuerpos crónicos contra Epstein-Barr son los que tienen más valor para su asociación con esclerosis múltiple. Exposición a virus vuelve a ser tener seropositividad IgG para Epstein-Barr, para el antígeno nuclear, y los niveles de vitamina D, que también es un biomarcador modificable, porque está demostrado en pediatría que tener un nivel bajo baja el riesgo de esclerosis múltiple, y si el paciente ya tiene esclerosis múltiple, incrementar su nivel sérico, cada 10 nanomoles por litro que lo aumentamos, hay un 34% de reducción de riesgo de tasa de recaída. Así que es claro que tenemos que jugar con los niveles séricos de nuestros chicos. Y lo mismo con una dieta sana para que bajen de peso, porque la asociación de obesidad, sobre todo en adolescentes, aumentan claramente el riesgo de desarrollar múltiples. Estos son algunos estudios que mostraron la correlación en pacientes pediátricos entre los títulos de Epstein-Barr en pacientes con múltiple definida y pacientes sin esclerosis múltiple. Y es muy claro que casi cuatriplica los valores hallados en población control, la que se presentan en los chicos con esclerosis múltiple. Con respecto al tabaco, en población pediátrica, ya les dije que es el estudio de Kitsep, que es la población francesa, es el estudio poblacional francés, son los primeros que demostraron la injerencia del tabaquismo en el desarrollo de los chicos, entonces se implica fuertemente porque el pulmón es un órgano inmune, así que es interesante ver cómo juega este factor medioambiental en su desarrollo. Encontrar un efecto además asociado entre la dosis y la duración de la exposición. O sea, a más días y a más dosis o cantidad de cigarrillos fumados por día por estos padres, incrementaba también el riesgo de múltiple en los chicos. Y en adultos también está demostrado. Hay una fuerte asociación entre el fumador activo y el incremento de riesgo de padecer múltiple. El tabaquismo temprano y el consumo alto aumentan el riesgo a transformarse, de acuerdo a Dinkerchak, una múltiple recaída-remisión a una forma secundaria progresiva más rápidamente. Y en algunos estudios, en el que también Dinkerchak está incluido, está asociado también el tabaquismo a una progresión de discapacidad en los pacientes con múltiple, un incremento claro de discapacidad independientemente del número de recaídas. Así que para los padres dejar de fumar y para el adulto con múltiple hacer lo mismo, son dos factores a considerar. Y es muy interesante cuando se suman los factores medioambientales. O sea que tener un título alto de anticuerpos anti-EBNA para Epstein-Barr y alguna vez haber sido fumador o fumar actualmente, eleva el riesgo 4 veces comparado con los pacientes que no son fumadores y tienen además títulos bajos anti-EBNA. Lo mismo es este trabajo de este año, que el grupo sueco, que tiene mucha historia o mucha incidencia de fumadores en su población, hizo lo mismo con los pacientes que habían tenido una evaluación para Epstein-Barr antes de los 50 años y después de los 50, para marcar si la edad marcaba alguna diferencia, pero la diferencia más importante fue con el que había sido fumador, nunca o actualmente, tanto sea con título bajo o con título alto de anticuerpos anti-EBNA. Y también, digamos, el riesgo, el OR más alto de 5.3 fue el grupo de pacientes con anticuerpos altos en sangre y que actualmente son fumadores de alto número de cigarrillos diarios. El factor medioambiental mejor estudiado y más fácilmente medible es la vitamina D. 25-hidroxivitamina D es el metabolismo en sangre que pedimos para monitorear este rasgo. Puede ser un factor de riesgo, pero puede ser un factor de protección. Estando bajo es un factor de riesgo, si lo podemos levantar en sangre, claramente es un factor de protección. Y yo diría que es protección para cualquiera de las enfermedades neuroinmunes. Como les mostraron recién en la clase de neuromielitis óptica, no está demostrado formalmente, pero ayuda a los pacientes a tener niveles de vitamina D más altos, incluso a los pacientes con NMO. Lo que se ha demostrado que tiene un efecto regulatorio sobre linfocitos T, inhibe la proliferación de linfocitos T, que son proteína básica de la mielina específicos, y CD4 activados.
La deficiencia de vitamina D está asociada con un riesgo aumentado de esclerosis múltiple en población pediátrica y en población de adultos. En pediatría, los niveles altos se asociaron a un menor riesgo de recaídas subsecuentes en pacientes que ya tienen el diagnóstico definido. Este es el trabajo inaugural, digamos, de Mowry en el 2010. Y luego el estudio que les mostraba, que asociaba el nivel en sangre con la reducción de la tasa de recaídas. Y esto no es pobre, el número de chicos, 110 pacientes pediátricos con esclerosis múltiple, y lo que demostró Mowry, lo publicó en un ANAS, cada 10 nanogramos por mililitro de aumento, vio una reducción de 34% en el riesgo de recaídas ulteriores, comparado con un grupo de chicos que tenían déficit bajo, que tenían niveles bajos de vitamina D. Y en niveles altos de vitamina D en el primer evento clínico está inversamente asociado con el desarrollo de múltiple ulterior. Y en adultos también hay estudios, sobre todo de Askerio, que han demostrado lo mismo, cómo reduce la ganancia de nuevas lesiones, por ejemplo, acá en la neuroimagen, pudiendo lograr aumentos en sangre de vitamina D por encima de los 30 nanogramos por mililitro. La obesidad pediátrica y sobre todo la obesidad de adolescentes muestra un riesgo alto, tanto para el evento desminimizante aislado como para los pacientes que ya tienen esclerosis múltiple definida. Como ven aquí en esta asociación, para ver el riesgo asociado, arriba son varones, abajo son las chicas. El mayor, digamos, desplazamiento a la derecha los tienen en las pacientes adolescentes mujeres con extrema obesidad. O sea, cuando están con peso normal o cuando están con algo de sobrepeso, no hay un despegue claro de la curva. Moderada obesidad la despega un poquito más, pero la que claramente tiene el mayor riesgo es la obesidad extrema. Y lo que recientemente publicaron es la obesidad extrema en chicas adolescentes de raza negra, sobre todo. Entonces, estos estudios muestran que hay una asociación fuerte entre la subclase o el subtipo de obesidad y el riesgo de desarrollar múltiple. Entonces, es mayor en las adolescentes y es mayor con obesidad moderada y extrema. Así que los niños debieran tener, los niños con múltiple, con una ingesta altamente calórica con grasas, sobre todo saturadas, tienen además un riesgo aumentado de recaídas, mientras que una dieta con vegetales sería un factor protector independiente. Es un trabajo de Asari. Y la nueva estrella, como los factores medioambientales, es el microbioma, es la asociación de nuestro intestino con nuestro sistema inmune. Entonces hay una fuerte interacción entre la flora microbiana intestinal y la respuesta inmune, porque es el segundo órgano inmune, así como el pulmón lo es, el intestino también. Lo que se ha visto se ha estudiado bien, es cómo es la composición de la flora entre los pacientes con esclerosis múltiple comparado con la población de pacientes que no la tienen. Entonces se ha visto que una alta composición microbiana de Firmicutes filum y muy poca presencia de Fusobacterium filum está asociado con un riesgo aumentado de recaídas en pacientes con múltiples. Esto hay que replicarlos en otras experiencias. Lo que se está haciendo también es el marcador genético de estas poblaciones, de esta flora microbiana, para ver si hay alguna otra puerta, digamos, terapéutica para poder ayudar a los pacientes con esta enfermedad. Desde el punto de vista neuropatológico, hay pocos estudios hechos, excepcionalmente hay algunos chicos biopsiados por duda diagnóstica, sobre todo con placas tumefactivas, y lo que se ha visto que la extensión del daño axonal agudo en la lesión activa es edad dependiente y es mucho mayor en el grupo prepuberal, mayor comparado con el grupo más pequeño y mayor que las biopsias que tienen en el mismo grupo alemán comparada con biopsias en adultos. Además, hay una correlación con los marcadores de inflamación, así que niños y adultos tienen una acumulación macrofágica y es muy importante en pediatría esta acumulación. Y lo que vieron además que la gravedad de esta extensión del daño axonal agudo se correlacionó con el score de discapacidad que tenían los pacientes en el momento de decidir la biopsia. Comparado con 12 pacientes adultos, como les digo, este es un centro neuropatológico con muchísima experiencia en Alemania, los chicos mostraron 50% más de extensión de daño axonal agudo que el adulto. Así como es importante diagnosticar esclerosis múltiple para elegir el mejor tratamiento, es importante definir cuando hay alguna duda diagnóstica, o sea, no encontrar una mejor explicación para el cuadro neurológico, sobre todo en un paciente pediátrico. Esta es un slide que publiqué en una revisión de neuroimágenes en pediatría
imágenes de esclerosis múltiple especialmente, era una clínica norteamericana, y ninguno de estos pacientes tiene esclerosis múltiple. Por lo tanto, no cualquier imagen hiperintensa en T2 o en FLAIR, en una imagen cerebral en un paciente pediátrico, es ADEM o es esclerosis múltiple. Ninguno de estos chicos tenía ADEM ni múltiple. Es importante ver la localización, es importante ver la morfología y es importante ver el contexto clínico donde el paciente presenta estas imágenes. Vuelvo a repetir, estas 4 neuroimágenes son 4 diagnósticos distintos. Tiene que mostrar siempre que el paciente tenga diseminación en espacio, que tenga diseminación en tiempo y que yo no tenga una mejor explicación. Para ello, el primer paciente es el único que tiene múltiple. Entonces, como vean, son típicas las imágenes ovoides, acá están bien perpendiculares al eje mayor, y cuando se hizo la contrapartida con gadolinio, algunas captaban y otras no. En cambio, que parecen lesiones ovoides, parece que son perpendiculares, acá están en realidad en el cuerpo calloso. Cuando uno mira a este paciente en el T1, todas estas lesiones eran agujeros negros, en el primer evento clínico. Por lo tanto, esto es una enfermedad vascular y no desmielinizante. Esto era el primer evento encefalopático de esta adolescente que tenía un síndrome de Susak. Estas lesiones también son raras, son atípicas para esclerosis múltiple. Cuando uno vea la médula espinal, que les voy a mostrar en las siguientes slides, van a ver que no correspondía a esclerosis múltiple, era una sarcoidosis. Y estas lesiones tan grandes y tumefactas de los núcleos grises profundos, en este caso vitalámicas, corresponden a un paciente con ADEM con anticuerpos anti-MOG. Así que siempre hay que mirar el contexto clínico, pensar en una alternativa diagnóstica para pedir el test o la secuencia radiológica que nos permita aclarar que no se trata de múltiple o finalmente sí confirmar que lo es para elegir el tratamiento. Este es el paciente con Susak. Como ven, este es el primer evento clínico que tuvo esta adolescente. Esta era el acribillado de lesiones en el cuerpo calloso en FLAIR, pero cuando ven la misma secuencia en T1 sin gadolinio, ven de que ese acribillado son todas black holes en el cuerpo calloso. Se supone que este era el primer evento clínico, por lo tanto, esto parece un impacto vascular, y lo mismo lo demostraban las secuencias de difusión y de ADC. Sin embargo, varias de estas lesiones del calloso captaban gadolinio. Bueno, esta es una endoteliopatía autoinmune y afecta a las arteriolas precapitales, en el cerebro, en la retina y el oído interno. Así que por eso hay que pedirle a los chicos siempre una retinofluoresceinografía para demostrar cómo le pasa esto a los vasos tan finitos de la retina y un potencial evocado auditivo de tronco para poder observar cómo cayó la audición. A veces el paciente mismo se da cuenta y lo refiere, pero hay que pescarlo muchas veces con un potencial evocado de tronco. Y esta es la paciente adolescente que tenía una clínica medular. Las lesiones que ven en el cerebro eran subclínicas, no eran sintomáticas, y si bien la lesión medular parece longitudinal, está extendida longitudinalmente más de 3 metámeras, es importante siempre ver la secuencia con gadolinio. Y aquí tenía captación leptomeningia, y cuando uno busca en el axial, esa imagen que parece centromedular tiene una captación subpial que es casi diagnóstica de sarcoidosis. Neuromielitis óptica, de la que le han hablado antes, es un diagnóstico alternativo a tener en cuenta en pediatría. Este es un trastorno inflamatorio autoinmune, es una astrocitopatía, secundariamente es desmielinizante, no primariamente, y no siempre está dirigido a estos anticuerpos al nervio óptico o exclusivamente y a la médula espinal. Esto es simplemente un resumen de algunas series recientes publicadas en adultos, para que vean que es muy frecuente la tasa de presencia de neuritis óptica, mielitis transversa, la combinación de las dos o un síndrome de tronco, como también se puede ver en esclerosis múltiple. Y estas son 5 series pediátricas de reciente publicación, donde también es muy alta la presencia de neuritis óptica, mielitis, claro que la mielitis es longitudinal, es distinta, o la asociación de neuritis óptica y mielitis. Así que los síndromes clínicos pueden superponerse. Es muy importante sacar todo el provecho de la herramienta de neuroimagen y, por supuesto, pedir el laboratorio apropiado. Aquí tienen el mismo dibujo que les mostraron antes, con la presencia de los canales de acuaporina 4 en los pies de los astrocitos y la presencia de la glicoproteína oligodendrocítica de la mielina, la MOG, que está en la parte más externa de la capa de mielina. Así que está asociada, digamos, al oligodendrocito. Es interesante que lo vean porque en pediatría los anticuerpos contra MOG son mucho más frecuentes de encontrar en pacientes con neuromielitis óptica que los anticuerpos contra acuaporina.
Así que en el primer evento clínico, esta es nuestra experiencia hasta el momento con MOG, el primer evento clínico de los 56 chicos que tenemos que marcaron anticuerpos anti-MOG, realizados por Cell Based Assay en Oxford, había un 34% con clínica de ADEM, bien clara y bien distinta, pero había un 20% con neuritis óptica, 23% con síndrome de tronco, 16% mostraban la asociación de neuritis óptica y mielopatía, un 5% presentó encefalitis, así un compromiso de sustancia gris, y un solo chico presentó una mielitis pura aislada. Pero al cabo de una media de 8 años de seguimiento, observen que casi el 60% de los chicos cumple criterios de neuromielitis óptica con anticuerpos anti-MOG positivos. Son pocos los que quedaron reteniendo el diagnóstico de neuritis óptica aislada, porque no la repitieron más, los que quedaron como diagnóstico de encefalitis. De los 19 iniciales, solo 4 quedaron con el diagnóstico de ADEM, porque los demás fueron modificándose a neuromielitis óptica o a ADEM-ON, porque presentaron una neuritis óptica ulterior. Este es simplemente el espectro que tienen los anticuerpos anti-MOG en pediatría. Una ADEM monofásica o una ADEM multifásica, el ADEM seguido de neuritis óptica aislada, que casi siempre es papilitis bilateral, el espectro de neuromielitis óptica, acá tuvo un primer evento de ADEM, después hizo al año siguiente una neuritis óptica larga, después hizo una mielitis caudal, después siguió repitiendo eventos de neuritis óptica y de mielitis caudal, con lo cual configuró el diagnóstico de neuromielitis óptica espectro ampliado. Y a veces solo queda como mielitis longitudinal, donde la captación de gadolinio pericono es muy característica. Hay una variante que es la forma tumefactiva, es el mismo paciente al cabo de los años con anticuerpos anti-MOG, para que vean cómo hizo carga lesional cada vez más importante. Y para los de adultos hay una forma encefalítica por anticuerpos anti-MOG que es unilateral. Responde muy bien a corticoides y no tienen recaídas. Es distinta a la encefalitis por anticuerpo anti-MOG que hacen los chicos, los pacientes pediátricos, porque todos tienen compromiso cortical. Este es uno de nuestros chicos con encefalitis y anticuerpos anti-MOG, pero es bilateral en el 60%, como ven acá. En cambio, en adultos es simplemente unilateral. Este es un trabajo de Dutra, que es una neuroradióloga de adultos brasilera. Es un hermoso trabajo del 2018, donde ven es un gráfico, un diagrama que muestra la localización más importante o más característica de las lesiones en la NMOSD acuobrino positivo, MOG y GG positivo y en esclerosis múltiple. En este cuadro simplemente les resume las diferencias entre lo que es un espectro de antiacuaporina y un espectro anti-MOG, pero se los dejo en la presentación porque tuvieron una clase excelente de esclerosis, de neuromielitis óptica antes de mi charla. Esto es para mostrarles cómo enfocamos nosotros el estudio de un paciente que ingresa por primera vez con un evento desmielinizante o inflamatorio aislado, potencialmente desmielinizante. Así que el chico puede ingresar con una neuritis óptica, un síndrome de médula espinal, un cuadro polifocal. ¿Perdón? Sí, entonces. O un síndrome de tronco. Lo que es interesante es que, o un cuadro encefalopático difuso, lo interesante es que nosotros siempre hacemos en el paciente punción lumbar, bandas oligoclonales y pedimos en el panel anticuerpos anti-MOG y anticuerpos antiacuaporina. Si el paciente da positivo para anticuerpos anti-MOG, pasará a formar parte del espectro, puede quedarse como monofásico. Y definiremos entonces si es una ADEM, neuritis óptica, una mielitis longitudinal, polifocal, tronco o una encefalitis. Pero si el paciente dio positivo para acuaporina, define neuromielitis óptica espectro ampliado positivo para acuaporina 4, y el paciente define una enfermedad que es recurrente. No tengo que esperar que tenga un segundo evento, esta enfermedad tiene que ser medicada porque no se va a quedar como monofásica. Neuromielitis óptica no tratada recae. Tendré que definir, sobre todo ustedes de adultos, si es una forma paraneoplásica en un paciente mayor de 50 años o es puramente autoinmune. Pero el grupo de MOG puede permanecer como monofásico o puede recaer como ADEM-ON, como ADEM multifásica, o hay formas de encefalitis que también recaen. O recaer como la forma crónica de recaída de neuritis óptica, que es el crión, formas recurrentes de mielitis, o finalmente el espectro de neuromielitis óptica. Si no me dio ninguno de los anticuerpos positivos y vinieron bandas oligoclonales positivas,
tengo que empezar a plantearme que este chico tiene el diagnóstico menos probable, que es el de esclerosis múltiple. Pero va a ser necesario descartar todo este espectro para empezar el tratamiento apropiado, salvando que hay un grupo que permanecen seronegativos y hay un nuevo biomarcador que aparece, que todavía no podemos hacer en nuestro medio, que es la IgG anti-GFAP. Siempre hay diagnósticos alternativos que plantearse y algunos hitos, digamos, desde lo neurológico, desde el interrogatorio, que nos pueden ayudar. La presencia de cefalea o si hay pérdida de visión sin defecto aferente. Esto es muy frecuente en adolescentes, tengo que plantearme una neuritis óptica psicógena. Así que no existe neuritis óptica sin defecto pupilar. Así que usen potenciales evocados visuales porque son de mucha ayuda. Puede ser una neuróptica óptica recurrente o severa, me tendré que plantear que es una neuromielitis, se puede ser todavía más frecuente para un MOG, o puede ser la forma crónica de neuropatía óptica. Si hay neuropatía periférica asociada, tengo que pensar en otro diagnóstico, Guillain-Barré, o lesiones cerebrales en la blanca, y neuropatía puede ser una de las variantes de Charcot-Marie-Tooth. Bueno, lo mismo si hay un refuerzo leptomeningio en la resonancia, siempre hay que pensar primero en infecciones, carcinomatosis o también en sarcoidosis. Los refuerzos anulares, pensar en infecciones siempre, y si hay un componente hemorrágico, pensar que es una vasculitis, stroke, o también puede ser una forma hemorrágica de adeno. Bueno, entremos brevemente entonces al tratamiento. ¿Qué se hace con un paciente pediátrico que tiene esclerosis múltiple? Bueno, se lo trata. Lo digo, parece un perogrullo, pero por muchos años no se medicaron el paciente pediátrico con esclerosis múltiple. Primero porque se consideraba que no existía el diagnóstico en ese grupo etario, y después porque como no había estudios formales realizados en pediatría, no se podía comenzar un tratamiento. Bueno, sí sabemos que en adultos el impacto clínico está asociado a la administración continua de estos tratamientos, sea inmunomodulador o inmunosupresor, y que hay una reactivación inflamatoria cuando el tratamiento se interrumpe. Lo que conocimos los pediatras históricamente fueron los que se llamaron tratamientos de primera línea, que en realidad son inmunomoduladores, interferones beta y el acetato de glatiramar. Y aunque no hubo nunca un tratamiento, un estudio formal, un estudio clínico contra placebo en población pediátrica, usando interferones beta o acetato de glatiramar, todos los neuropediatras hemos usado estos tratamientos a partir del 2000, del 1998, el 2000, 2003. Así que tenemos más de 15, 20 años de experiencia en el uso de estos inmunomoduladores de la primera línea. Lo que ha aparecido con el tiempo es la línea de las medicaciones más fuertes en su efecto o en su impacto, inmunosupresores selectivos, como natalizumab, fingolimod, teriflunomida, dimetilfumarato, alemtuzumab u ocrelizumab. Este gráfico lo deben haber visto también en la presentación que han tenido o en la clase de tratamiento, para que vean que por mucho tiempo no tuvimos muchos recursos terapéuticos, pero cuando aparecieron los primeros recursos terapéuticos para adultos, los neuropediatras los empezamos a usar. Yo comencé el primer paciente a medicar en 1997, porque cuando apareció Fronek, que fue el precursor del Relifac, para el primer inmunomodulador que conocí en nuestro medio. Así que tenemos una buena experiencia con inmunomoduladores. Actualmente tenemos una mejor experiencia con estas moléculas de más alto impacto. Por lo tanto, ya no tenemos como un esquema fijo de tratamiento en neuropediatría, sino que hacemos un tratamiento adaptado al paciente. Entonces, siempre consideramos los factores personales de riesgo de la propia enfermedad del paciente, qué curso clínico tiene, qué número de recaídas ha tenido, qué capacidad, qué discapacidad o cuánto se ha reparado bien de las recaídas que tuvo en este momento, los factores de riesgo desde la neuroimagen y las comorbilidades que presente clínicamente. Entonces, como un pantallazo o una orientación, digamos, en pediatría todavía para los pacientes que tienen una enfermedad de esclerosis múltiple con baja actividad clínica y por neuroimagen, se pueden seguir utilizando estas drogas inmunomoduladoras. Es difícil decidir usar una molécula de alto impacto en un paciente de 8 o 7 años que tiene un primer evento clínico con poquita carga medular, con poquita carga lesional en el cerebro. Entonces es válido usar el recurso del uso de los interferones, cualquiera de ellos, o acetato glatiramar, o el PEG-interferón, que es el más reciente incorporado a nuestro vademecum. Para las formas de moderada actividad se pueden usar algunos orales, como el fingolimod o el dimetilfumarato, pero siempre considerar moléculas de más alta actividad, sobre todo aquellas en las que tenemos más experiencia, como el natalizumab.
Tengo que aclarar que esto de que no ha habido nunca estudios clínicos contra placebo o contra una segunda rama farmacológica cambió cuando sí se pudo terminar el primer ensayo clínico realizado en pacientes pediátricos con fingolimod. Bueno, fingolimod superó a interferón beta intramuscular en todos los ítems que se propusieron. Digamos, el objetivo primario era demostrar cómo reducía contra el interferón la tasa de recaídas a 2 años, lo superó claramente, cómo reducía el número de lesiones T2 nuevas o agrandadas, que también superó al interferón, y qué tolerabilidad tenía y mejoría en la batería de calidad de vida. Así que este trabajo se publicó finalmente en el New England Journal y en el noviembre del 2018 ANMAT autoriza entonces el uso de fingolimod en comprimidos para pacientes pediátricos. Así que claramente es el primer tratamiento formalmente aprobado. Este es un algoritmo que habíamos diseñado con Angelo Ghesi para cuando uno decide utilizar aún los inmunomoduladores o la primera línea de tratamiento, que sería el mismo esquema que utiliza para moléculas de más alto impacto, es evaluar eventos adversos y tolerabilidad en estos pacientes pediátricos y cuál es la eficacia o el impacto clínico que tiene en la clínica y en la resonancia. Cuando no usábamos todavía estas moléculas de alto impacto, solo podíamos hacer cambio lineal, horizontal. Si el paciente no toleraba bien interferón, pasarlo a acetato de glatiramer, y la inversa, si el impacto en la carga lesional o en el número de recaídas no era buena con acetato de glatiramer, cambiarlo a interferón. Actualmente lo que se usa es otro pensamiento, es utilizar cuando hay fracaso terapéutico de primera línea, ir directamente a moléculas de más alto impacto. Y yo le diría que como uno lo hace adaptado a cada paciente, nosotros actualmente, además de pedir toda la batería de diagnósticos diferenciales posibles, en el primer evento que parece sugestivo de múltiple, parece más alejado de ADEMO, de neuromielitis óptica, le pedimos el título o el índice sérico de anticuerpos anti-JC, el índice serológico del JC, y además le pedimos la titulación de anticuerpos para varicela y para hepatitis B, especulando que el paciente en algún momento va a comenzar un tratamiento inmunosupresor, sea para neuromielitis o para múltiple. Así que nuestro enfoque de estudio o de diagnóstico en el paciente pediátrico es mucho más amplio actualmente que el que hacíamos inicialmente. Entonces, si el paciente nos parece que tiene una enfermedad con alta carga, tiene un índice sérico negativo para el virus JC, y ha tenido una recaída seria que nos costó recuperar con corticoides o con recambio plasmático, es muy posible que comencemos directamente natalizumab como primera línea de tratamiento y no esperar el escalamiento o el fracaso terapéutico con las moléculas anteriores. Así lo estamos haciendo actualmente y los pacientes son seguidos. Primero se le hace una nueva resonancia magnética a los 6 meses para hacer el rebaseline, volver a tener una resonancia de base, y luego se repite cada 6 meses el título de anticuerpos JC. Si sigue negativo, así seguimos tratando a los pacientes con la misma línea de tratamiento y seguimos haciendo resonancia cada 6 meses como monitoreo del impacto terapéutico en la enfermedad. Para los pacientes que en algún momento se lo convierten a positivos, lo que estamos haciendo actualmente es optar por rituximab, que es un anti-CD20 con excelente impacto en esclerosis múltiple. Y no hemos tenido ningún paciente que haya desarrollado leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y optamos también por rituximab o eventualmente por fingolimod cuando los chicos de entrada son seropositivos para el virus JC, con índices mayores a 0.9. La experiencia en norteamericana, Crisco lo había presentado en un American Academy el año pasado, son los 6 centros que siguen pacientes pediátricos con esclerosis múltiple, había demostrado cómo fue el perfil diferente de inicio de tratamiento para ellos. Ellos también usaron inyectables mucho tiempo, acetato de glatiramel e interferón beta, y luego con los años fueron optando por nuevas líneas de tratamiento de inicio, fingo, natalizumab, teriflunomido, dimetilfumarato, además de rituxi. Entonces vieron cómo los pacientes que optaron por las nuevas moléculas, que es la línea en rojo, sería la que está aquí abajo, cómo fue la evolución respecto de la ganancia de nuevas lesiones o aumento de la carga lesional en T2. Mucho mayor para los que tenían lesión de tratamientos inyectables, mucho más baja la curva para aquellos que optaron por cualquiera de estas moléculas de alto impacto.
Y lo mismo para la carga lesional captadora de gadolinio, o sea, el número de lesiones activas. Mucho más alto en el tiempo para los pacientes que usaban moléculas inyectables y mucho más baja la ganancia de lesiones activas para los que utilizaron las nuevas drogas modificadoras de enfermedad. Por lo tanto, el inicio de esta enfermedad antes de los 18 años existe. Existe la esclerosis múltiple en pacientes pediátricos y representa un número que no es despreciable, un 10% de todas las series de pacientes adultos que se siguen en los diferentes hospitales. El curso clínico en los pacientes pediátricos es a recaída-remisión, por eso es el grupo de pacientes a tratar. Es el paciente que mejor va a responder al tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador. La enfermedad es más inflamatoria, por eso responden mejor comparada con la de los pacientes adultos. Pero sí tienen un compromiso cognitivo temprano y progresivo. O sea que el paciente pediátrico no gana discapacidad en el score de ETS muy alta comparado con la evolución de discapacidad que tienen mis colegas de adultos en el seguimiento de sus pacientes, pero sí ganan discapacidad cognitiva los chicos. Siempre considerar entonces los factores de riesgo medioambientales, infección por Epstein-Barr, porque es uno, digamos, de los ítems para confirmar también diagnóstico, pero los tres últimos porque son modificables. Subir el nivel de vitamina D en sangre, bajar la exposición al tabaco y bajar el índice de masa corporal. Y siempre consideren un diagnóstico alternativo. En pediatría, esclerosis múltiple es un diagnóstico por descarte. Esto es antes de iniciar un tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor. Es un grave error decidir poner interferón a un paciente que en realidad tiene una neuromielitis óptica espectro ampliado, porque lo que ganará con ello son lesiones tumefactivas cerebrales. O ponerle fingolimod a un paciente, ahora que está aprobado como tratamiento, a un paciente que en realidad tiene neuromielitis óptica, porque también está demostrado que ganan lesiones tumefactivas. Por eso, digamos, tener el diagnóstico certero no es simplemente por la nomenclatura, es por elegir el tratamiento apropiado. Y ahora cada vez tenemos más, la carta, digamos, de tratamientos es cada vez más amplia, así que tenemos que ser más cuidadosos que nunca, para no cometer errores. Esta es en parte algo de la bibliografía que mencioné durante las presentaciones, pero estoy abierta a cualquier duda que tengan o pacientes que quieran consultar. El Hospital Garrahan es un hospital público y tiene una oficina de OCD, de comunicación a distancia, donde se pueden enviar consultas desde todos los hospitales de la ciudad y del país. Muchas gracias por su atención. Hola Silvia, muchas gracias. Muy amplia la clase. No pensé tanta historia en pediatría ya, ¿eh? Sí, mucha. Mejor. Mucho mejor. ¿Dudas, preguntas? No sabía mucho. ¿Cómo detectaron la caída a los 3 años? La neuritis óptica, ¿cómo la evaluaron? Es interesante la pregunta. Es muy difícil detectar una neuritis óptica en los nenes más chiquitos, sobre todo si pierden visión de un ojo, porque no avisan, siguen mirando con uno solo, pero en general además sí suelen tener una oftalmoparesia asociada, entonces a la mamá le llama la atención el desvío del ojito. Y cuando hacemos la exploración con la tabla de visión que se hace con dibujitos, además de buscar el reflejo pupilar y ver que está alterado en el ojo que está afectado, los chicos son piolas. Si uno se relaciona bien con ellos, inmediatamente te dicen en qué línea dejaron de ver el dibujito. No es fácil, pero no es imposible detectar una neuritis óptica en un paciente de 3 años tan chiquito. Es excelente la pregunta. ¿Qué cantidad de pacientes con MOC? ¿Tienen que publicarlo? Sí. Sí, no tengo tiempo, trabajamos mucho, pero es verdad, es una experiencia muy grande. Y hay algunos allá... ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Esa era mi acotación. Ok, era vos. A todos le piden, digamos, a los chicos le piden a todos, sé que algo dijo en la charla, le piden a todos AQP4 y MOG si tienen neuritis óptica o mielitis transversa. A todos los pacientes con neuritis óptica le hacemos aquaporina y anti-MOG, a todos. A todos los pacientes con mielitis le hacemos las dos. Ajá, y con encefalopatía no.
dependiendo algunos aspectos, o Pero también... viste que te mostré las encefalitis. Por Las eso. encefalitis inmunomediadas, que antes pedíamos solo el panel de Flenny, que la más frecuente es NMDA, para Armangué, que es la neuroinmunóloga pediatra que trabaja en Barcelona con el doctor Dalmau, acaba de publicar un trabajo. MOG, anti-MOG, es el marcador más frecuente en pediatría de encefalitis con lesiones corticales, más frecuentes que anti-NMDA. Así que ahora vamos a tener que incluir anti-MOG en los diagnósticos diferenciales de encefalitis autoinmunes. Se va ampliando. Sí, se va ampliando. Absolutamente. Muy interesante. Hay disponibilidad de medir neurofilamentos en el país. En el Garrahan no lo hacemos. Tengo entendido que Flenny tampoco lo hace todavía, porque el equipamiento técnico es caro. La Simoa, que es la técnica necesaria para hacerlos, no es barato disponer de estos implementos técnicos. Así que creo que por el momento no lo estamos haciendo. No, son entre 500 y 700 dólares el kit, que entran 90 muestras, pero cuando se parean y todo, digamos, salen 30 muestras de neurofilamento. O sea, que la verdad que todavía es caro. El italiano en algún momento lo hizo, que publicaron una experiencia, el doctor Pablo López, que no es mi compañero, pero solo a modo de investigación, neurofilamentos obviamente en suero, no en líquido cefalorraquídeo. Aunque obviamente que lo interesante es justamente tener un cutoff de neurofilamentos tanto en suero como en líquido, y para eso se requiere mucha experiencia. Y es caro. Probablemente alguna salida haya porque le están empezando a utilizarlos para el monitoreo en los pacientes con atrofia espinal infantil. Y hay tanto dinero que se está poniendo en esta línea de tratamientos que probablemente por ahí empiecen a haber algún equipamiento en el país para hacer neurofilamentos. Dios quiera. Gracias a los protocolos, Dios quiera, sí, a los protocolos de atrofia espinal. Porque hoy en día no solo son un marcador pronóstico, sino que de alguna manera también se está investigando mucho para el tratamiento. Seguro. Para ver respuesta al tratamiento. O para marcarte que tenés que empezar ya con una molécula de muy alto impacto, porque tiene un título de neurofilamentos muy alto. Para pediatría sería fantástico. Pero todavía no tenemos. Tenemos muchas cosas. Hemos avanzado mucho. Sí, bastante bien. Creo que no hay más preguntas. Creo que no. Yo después tengo anotado que iba a haber una discusión de casos clínicos. Sí, acá estamos, Doc. Acá estamos. ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Gracias, Doc, Silvia. Espectacular su charla. Impresionante. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que... Me quedo. Bueno.